Bienvenidos, señores alumnos, al tema de tejido nervioso aquí en su academia. Vamos a hablar con respecto al segundo tejido especializado del cuerpo humano según Ramón y Cajal. Recuerde muy bien que en clases pasadas se había hablado de que tanto el tejido muscular como el tejido nervioso son tejidos altamente especializados, es decir, son tejidos que no pueden regenerarse, que cumplen una sola función, es cierto, para esa función son especiales, son los más importantes. Sin embargo, pues tienen un pequeño problema, no pueden regenerarse. Pues hoy justamente hablaremos de ese tejido, el tejido nervioso, que si bien es cierto, pues no puede regenerarse, pues tiene una función muy importante que es la creación o la generación, conducción y transmisión de los impulsos nerviosos que pues controlan todas las funciones de nuestro organismo junto con el sistema endocrino. Bien, empezamos entonces el tema, muchachos. Primero que nada, la célula más importante del tejido nervioso pues es la neurona. ¿De dónde viene la neurona? Pues la neurona nace del ectodermo, tanto como el tejido epitelial. Si habíamos recordado bien en las anteriores láminas, pues recuerda bien que el ectodermo, mesodermo y endodermo son las tres capas germinales del embrión. Pues habíamos quedado del ectodermo nacía el tejido nervioso y el tejido muscular. Del mesodermo nacía la mayor parte de tejidos, vale decir el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y pues del endodermo solamente nacía el tejido epitelial. Pues bien, ahora solamente nos remitimos solo al ectodermo, que es el origen del tejido nervioso. ¿Ya? Ahora bien, en el tejido nervioso la célula más importante es la neurona. Aquí tenemos una neurona junto con otras neuronas más que la siguen, como ves, haciendo una comunicación a la cual llamaremos sinapsis. Después veremos qué contiene una sinapsis. Pero por pronto podemos decir que la neurona presenta dos partes. Y acá tienes una neurona clásica, que si bien es cierto no es la célula más abundante del tejido nervioso, las células más abundantes son las neuroglías, que son estas células que ves acá, la famosa célula de Schwann que crea la vaina de mielina. Pero las neuronas, si bien es cierto, como te dije, no son las más abundantes, son las más importantes porque son las que generan la creación, son las células que generan los impulsos nerviosos o impulsos eléctricos. ¿Ya? Vamos a hablar justamente de ellas. ¿Qué partes tiene una neurona? Una neurona presenta dos partes. Una es el soma, que ves aquí, también llamado cuerpo celular, es donde se encuentra el núcleo y todo el citoplasma almacenado. Y pues las prolongaciones, que son de dos tipos, se pueden ser las dendritas, que son las más cortas y ramificadas, y numerosas, por cierto, y el axón, que es una prolongación única, alargada, y es la que tal vez sea la mayor en importancia, ya que ella conduce el impulso nervioso hacia otras neuronas. Acá tenemos un gráfico de tu neurona también, nuevamente acá se ve en oscuro la neurona, ves ubicado al núcleo, aquí se encuentra el núcleo de tu neurona, rodeando pues el citoplasma de la neurona, sus prolongaciones pequeñas llamadas dendritas que son ramificadas, como puedes ver acá, ¿no? Las dendritas, luego viene el cono axónico o eminencia axónica que da lugar pues al axón. Aquí se encuentra el axón, una prolongación larga, ¿no es cierto?, larga, única, y que luego termina en ramificaciones llamadas telodendrones, que al final terminan en pequeños botones llamados botones sinápticos o bulbos terminales, ¿no es cierto?, bulbos terminales o botones sinápticos, que son los que transmitirán la información hacia otras neuronas. Pero en un corte longitudinal del axón, acá lo logramos ver, pues está envuelto en una vaina creadora de una sustancia blanca llamada mielina. Esta vaina de mielina es creada por una célula a la cual llamaremos célula de Schwann, bien famosa, que le da aproximadamente unas 100 vueltas inclusive al axón para protegerlo justamente de la corriente eléctrica, una especie de aislante, ¿no? Entre célula y célula de Schwann encontramos un pequeño espacio de separación donde no existe la célula de Schwann, llamado nódulo de Ranvier, que reviste importancia porque por ahí va a pasar el impulso nervioso que es saltatorio en la neurona, ¿no? Vamos a ver justamente eso a posteriori. Pero primero que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la neurona es que, pues, hablar de cosas sencillas primero, ¿ya? Antes de ir a lo complicado. ¿Qué cosa es un nervio? Un nervio, por ejemplo, el nervio espinal, que recuerda bien, nuestro cuerpo está lleno de nervios a nivel del sistema nervioso periférico. En un nervio existe, pues, un montón de pedacitos de nervios, los cuales llamaremos fascículos. Estos son los fascículos nerviosos. Ahora, si te has dado cuenta, este fascículo nervioso tiene una línea verde que lo aísla de los demás fascículos, ¿no? Esa porción verde que rodea el fascículo, esta porción verde que rodea el fascículo, recibe el nombre de perineuro. Acá está, este es un fascículo, entonces este es un fascículo, esta partecita verde que envuelve el fascículo se va a llamar pues perineuro. Entonces el perineuro envuelve el fascículo, el conjunto de fascículo forma el nervio. Ahora, el nervio en sí está envuelto en una membrana de tejido conectivo llamado epineuro. Entonces bien, el epineuro envuelve al nervio. Ahora, este nervio está formado por fascículos nerviosos, y cada fascículo nervioso está envuelto pues en perineuro, esa membrana de color verde que ves ahí. Ahora, este fascículo nervioso está formado por un montón de axones,
un montón de axoncitos. ¿Ves? Hay varios axoncitos que aparte pues tienen célula de Schwann que lo envuelven a su vez, pero por fuera de la célula de Schwann hay otra membrana que ves ahí de color naranja. Esa membrana de color naranja se denomina endoneuro. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Los axoncitos que son de color blanquito están envueltos en endoneuro. El conjunto de axones forma un fascículo, el cual está envuelto en perineuro, que también es tejido conectivo. Ahora, el conjunto de fascículos forma el nervio, y este nervio está envuelto en epineuro, que también es tejido conectivo, ¿ya? Y estos nervios, en este caso, pues hablamos del nervio espinal. Ahora, ¿qué podemos decir, profito, de tu neurona? Primero que nada, de tu neurona, pues que ya indicamos que presenta un soma. En este soma existen un montón de granulitos, que ves ahí de color naranja, que son llamados gránulos de Nissl, que no son otra cosa que retículo endoplasmático rugoso, y pues también presentan neurofibrillas que le dan forma a la neurona, una forma de estrella. Recordad que estas neurofibrillas son prácticamente filamentos, miofilamentos, hechos de actina y miosina, que ayudan a darle esta forma de estrella a tu neurona. Luego, recuerda bien que acá se ve el cono del axón, aquí se ve el axón mismo envuelto en las vainas de mielina, como ves ahí, y entre nódulo y nódulo, entre vaina y mielina, encontramos al nódulo de Ranvier, por donde se conduce el impulso eléctrico. Como es indicado, esta neurona pues presenta terminaciones llamadas telodendrones, los cuales terminan en los botones sinápticos, que son los que hacen sinapsis para otras neuronas. Aquí tenemos el gráfico de una neurona, el soma de la neurona. Aquí tenemos claramente al núcleo con sus poritos propios al núcleo que se ven en la parte de célula, y rodeando el núcleo, muy cerca de él o pegado a él, se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, y más alejado al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso de tu neurona, cuando se encuentra teñido, pues forma tremendas glomérulos, aglomeraciones o masas de color morado conocidos como gránulos de Nissl. O sea, prácticamente el gránulo de Nissl no es otra cosa que el retículo endoplasmático rugoso teñido, ¿no? Teñido de ese color moradito. Ahora bien, estos gránulos de Nissl, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué tanto le tomas importancia? Que estos gránulos de Nissl, por ser retículo endoplasmático rugoso, pues se encargan de sintetizar proteínas. Estas proteínas ayudarán a que tu neurona pues tenga una mejor reparación. Recuerda que tu neurona tiene una membrana lipoproteica, pues que tiene que protegerse constantemente, renovarse constantemente contra la agresión de los impulsos eléctricos. Pero, ¿qué son estos pequeños cabellos que salen de tu soma? Son las llamadas dendritas. Las dendritas y el soma, como puedes ver en el gráfico, reciben información de otras neuronas. Ves acá los botones sinápticos de otras neuronas, de color acá azulino, pues que hacen sinapsis o comunicación con esta neurona de color naranja en este momento, ¿no? Entonces, quienes reciben información de otras neuronas, pues justamente es el soma, como puedes ver acá, el soma, que se ven unas patitas que se pegan al soma, y las dendritas. Son los que reciben la información proveniente de otras neuronas. Y una vez que reciben esa información, pues la juntan y la mandan hacia el cono axónico, y del cono axónico a través del axón, ¿ya? Al ladito del retículo endoplasmático rugoso, o sea, el gránulo Nissl, ves al retículo endoplasmático liso, también ves algunas mitocondrias, justamente para dar energía a la renovación de esta membrana. O sea, prácticamente la neurona le preocupa bastante renovar su membrana, porque recuerda que constantemente está en constante trabajo de estimulación de impulsos eléctricos que pues lesionan la membrana, y hace falta que se repare a sí misma, ¿no? Ya que recuerda bien que esta célula pues no puede crear hijitos, así que le conviene mucho mantenerse viva el mayor tiempo posible. Ahora, lo que dijimos anteriormente, el soma de la neurona junto con las dendritas son los que mayormente captan la información de otras neuronas, ¿no? Acá se ve el gráfico de un botón sináptico, cómo se conecta con el soma, acá otro botón que se conecta con el soma, y acá pues otras con la dendrita. ¿Quién recibe más información, el soma o la dendrita? Bueno, a nivel de la corteza cerebral, dice la teoría que el 98% de las sinapsis se realizan en las dendritas, mientras que solo el 2% de las sinapsis se da con el soma. O sea, prácticamente el que más información recibe, pues son las dendritas, ¿no? Un 98% con respecto al soma, que solo lo hace en un 2% a nivel del encéfalo, o sea, a nivel del cerebro. Pero en la médula espinal, quienes reciben mayor información, pues también son las dendritas, pero en menor proporción, ya que la teoría dice que en la médula espinal la proporción de sinapsis que hay con la dendrita es de 8.000 comparado con las que hay con el soma, que son 2.000. O sea, prácticamente solo el 80% de la sinapsis se conecta con la dendrita y el 20% con el soma. Aquí aumenta entonces el porcentaje de unión o de sinapsis entre la otra neurona y el soma de la siguiente neurona que recibe la información.
Ahora, en sí, ¿y cómo podríamos catalogar a la información que recibe tu neurona? Se supone que todo el mundo sabe que la neurona pues crea corriente. Ya todo el mundo sabe que la neurona crea corriente, pero realmente, ¿qué es la corriente en una neurona? Esto quisiera que quede bien claro para tomar en cuenta. Ya para tomar en cuenta bien eso, vamos a un asunto importante. Una célula en reposo, esto quiero que tomen muy en cuenta, una célula en reposo tiene carga negativa. Carga negativa por la presencia de proteínas intracelulares, recuerda las células más que nada proteica. A nivel de la membrana encontramos electrolitos de carga negativa, proteínas de carga negativa, ¿no? Y pues estas sustancias polares le dan una carga negativa con respecto a las cargas positivas que tendría la neurona. Es cierto que tiene cargas positivas, pero también tiene cargas negativas, y mayormente son cargas negativas las que están en el interior de la neurona, o sea, pegadas a la parte interna de la membrana. Entonces significa que mi neurona en reposo es negativa. Igual que la mayor parte de células, tu neurona es negativa en reposo. Recuerda, dentro de la célula, el catión más abundante es el potasio. Fuera de la célula, el catión más abundante es el sodio. Ya, ¿eso tiene que ver algo con la contracción o la creación de impulsos eléctricos? Sí, si has estado en la parte correspondiente a creación o contracción muscular, pues sabes que igual ocurre aquí, algo similar ocurre aquí con respecto al sodio y al calcio, ¿no? Que veremos después. Primero, entendamos que el potasio es el principal catión intracelular, el principal catión extracelular es el sodio. Hemos quedado que la célula es negativa en reposo por dentro, una neurona igual es negativa en reposo por dentro. ¿Qué pasa cuando el sodio decide entrar? Cuando el sodio decide entrar a la célula, en este caso a la neurona, pues lo hará por algún motivo especial, ¿no? Alguien le obligó seguramente a entrar. Una vez que el sodio entra al interior de la célula, la carga negativa que tenía en reposo la neurona se transforma en carga positiva, fíjate aquí. Se está volviendo carga positiva. Entonces, ¿este fenómeno tiene un nombre? Sí, este fenómeno se llama despolarización. ¿Qué cosa es despolarización? Es el cambio de polo. Des es cambiar y polaridad, polo. O sea, cambiar de polo. Recuerda, la célula en reposo tenía polo negativo. Estaba de carga negativa, polo negativo. Pero cuando entra el sodio, el polo cambia de negativo a positivo. Eso se llama despolarización. Es cuando se cambia de carga de negativo a positivo. Ahora, ¿por qué entra el sodio? Eso lo veremos después. Una vez que el sodio entra, ¿no? Una vez que el sodio entra, el sodio pues provocó este cambio de carga en la neurona, pues generando ese potencial eléctrico, potencial de acción que se llama generalmente en los libros. Entonces ese cambio de carga la generó el sodio al entrar en la célula, al entrar en la neurona. Ahora bien, tu neurona crea corriente, pero esa corriente pues va a causar daño en la membrana, así que tu neurona pues decide que ese sodio pues tiene que ser eliminado. Pero lastimosamente pues el sodio no quiere salir de la neurona. El sodio entró porque había una diferencia de iones, tanto afuera como adentro. Había tanto sodio afuera y tan poco sodio dentro que el sodio entró hasta equilibrar la cantidad de sodio y pues no va a querer salir en ningún momento. Entonces, al no salir el sodio, tu neurona sigue electrocutándose, digamos así, en términos extraños, ¿no? Vale, así simples. Se está electrocutando y si sigue electrocutándose la membrana de la neurona, pues se va a dañar. Así que en ese momento la neurona decide sacar a alguien positivo para que la carga vuelva a ser negativa. Como sodio no quiere salir, la única forma de que la carga vuelva a ser negativa y entre la neurona en reposo es que salga el potasio. El potasio, como veis acá en este gráfico, termina saliendo. Ahora, ¿por qué saldría el potasio? Porque tiene tanto igual carga positiva como el sodio. Si lo que quiere la neurona es que la neurona vuelva a ser negativa, entre en reposo, como estaba aquí antes, entonces alguien debe salir. Como no sale sodio, quien termina saliendo es ¿quién? Potasio. Potasio termina saliendo de la neurona, es aquí termina saliendo potasio, sodio se queda dentro, pero la neurona vuelve a estar en reposo. ¿Ves? Vuelve a estar con carga negativa. Ese fenómeno se conoce como repolarización. Entonces, ¿qué pasa en la repolarización? Regresamos al polo anterior. El polo ahora es positivo, pero antiguamente era negativo. Si regresamos al polo negativo, estamos repolarizando la neurona, regresando la neurona a su polo anterior. Ahora tu neurona tiene carga negativa y está nuevamente en reposo. Pero hay un problema aquí si te has dado cuenta. El problema es que sodio está dentro de la neurona y potasio está afuera. Y eso no puede ocurrir. Potasio debe estar adentro y sodio debe estar afuera. Pero, profe, potasio no va a querer entrar porque sabe que la carga se volvería positiva. Y sodio no va a querer salir porque pues obviamente entró por diferencia de presiones. Ahora se encuentra en igualdad y no va a querer salir, el sodio no va a querer salir, el potasio no va a querer entrar, entonces hay que obligarlos a que vuelvan nuevamente a su sitio. Y la única forma de obligarlos es por transporte activo. En este periodo, llamado periodo refractario tardío, hay una bomba
una bomba proteica que utilizando energía va a obligar a que el potasio entre y a que el sodio salga. Pero esa bomba, llamada bomba de sodio-potasio ATPasa, tendrá que meter potasio y a la vez sacar sodio sin que la carga cambie. La carga debe mantenerse negativa, debe mantenerse constante. ¿Qué carga negativa tenía la neurona? Pues normalmente tiene una carga de menos 70 milivoltios promedio. Entonces, si el potasio entra y el sodio sale, tienen que salir a la vez. A la vez, ¿por qué a la vez? Porque si lo hacen en diferente momento, pues la carga va a cambiar. El objetivo es que la carga no cambie o no varíe de 70 milivoltios. Dice la teoría de que la bomba de sodio-potasio ATPasa mete 2 potasios a la vez que saca 3 sodios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no mete 2 potasios y saca 2 sodios? ¿Por qué tiene que ser 2, 3? ¿Por qué 2 potasios y 3 sodios? Eso se puede catalogar o se puede indagar viendo la tabla periódica. Sé que esto suena muy extraño, pero si tú ves la tabla periódica, a ver si tenemos acceso a la tabla periódica, vamos a ver al grupo de los alcalinos, ¿no? Del grupo 1A. Si recuerdas bien, el potasio y el sodio se encuentran en diferente periodo. Mientras que el sodio se encuentra en el periodo 3, el potasio se encuentra en el periodo 4. A ver, verifica en tu tabla periódica. Eso significa que potasio está más cerca de francio. Y mientras más cerca estés del francio, que es el metal más electropositivo que hay, mayor es tu electropositividad. O sea, en palabras sencillas, el potasio es más de carga positiva que el sodio, pesa más, es más electropositivo que el sodio. Por lo tanto, no valen lo mismo. Potasio es más poderoso que sodio en cuanto a la electropositividad. Si hubiésemos sacado 2 sodios y metido 2 potasios, la carga se hubiese vuelto positiva, porque potasio es más electropositivo que sodio. Entonces, para equilibrar las cosas, para que se mantenga la carga en menos 70 milivoltios, no suba ni baje de 70, entonces tengo que botar 3 sodios por cada 2 potasios que meta. O sea, si hablamos de equivalencia, 3 sodios equivalen a 2 potasios, lo cual nos hace entender que potasio pues es más electropositivo, es más pesante que sodio. Entonces solamente la única forma de equilibrar las cargas es que por cada 3 sodios que salgan, 2 potasios entren a la vez para que la carga se mantenga en menos 70 milivoltios. Es lo que quería darte a entender. Ahora, ¿cómo hacemos entender eso aquí en este fenómeno? Recuerda, tu neurona tiene una carga en reposo de menos 70 milivoltios. Esta es su carga en reposo, menos 70. De repente se genera un potencial de acción, un potencial en reposo. ¿Qué significa eso? Que comienza a entrar sodio. Aún no sabemos por qué. Solo sabemos que está comenzando a entrar sodio y se han abierto canales de sodio en la membrana de la neurona. El sodio está entrando de manera vertiginosa, tanto que de repente llega a un punto en donde el sodio entra de manera tan vertiginosa que la carga de menos 70 milivoltios pasa a ser 0, se neutraliza. O sea, las cargas positivas de sodio neutralizan las cargas negativas de la neurona. Y de ahí se sigue disparando hasta llegar a una carga de más 30 milivoltios. Fíjate, el sodio entró tan rápidamente que la carga de menos 70 milivoltios pasó a más 30 milivoltios. De lo que estaba en reposo la neurona, terminó en actividad con una carga de más 30 milivoltios. Durante ese lapso de tiempo, la neurona comenzó a generar corriente justamente por la entrada de sodio. Ahora bien, esta corriente eléctrica va a pasar hacia el axón proveniente del soma y las dendritas. Recuerda, el soma y las dendritas son los que van a captar esta corriente. Ahora bien, la neurona no puede soportar mucho esta corriente, tiene que después entrar en reposo. Y para entrar en reposo de este pico de más 30, la carga tiene que bajar nuevamente hasta menos 70 milivoltios. Pero para bajar hasta menos 70, el sodio que entró debería salir. Pero como indicamos, no va a querer salir. Y como no quiere salir, el único que podrá salir en su lugar, ¿quién será? Potasio. Potasio que está dentro de la célula, dentro de la neurona, terminará saliendo de la neurona. Como potasio es más positivo que sodio, hará que la carga cambie de más 30 a nuevamente a menos 70 milivoltios entrando en reposo. Nuevamente, ¿no es cierto? Nuevamente en reposo. Solo porque salió potasio, solo puede salir potasio. La salida de potasio se denomina repolarización, como hemos indicado, ¿no es cierto? De nuevo, indicamos que cuando el sodio entra, la carga negativa sobre positiva, ese fenómeno de entrada de sodio se llama despolarización. Luego de ahí el potasio sale para que la carga vuelva a ser negativa. Ese fenómeno se llama repolarización. Una vez que llega esta carga, a una carga en reposo, te has dado cuenta que potasio está afuera y sodio está dentro. Eso no puede ocurrir. Para el siguiente potencial de acción, para la siguiente corriente eléctrica, eso debería volver a entrar.
Pero ¿cómo va a entrar si hay mucho sodio adentro? Así que hay que volver a sacar al sodio y meter al potasio. Y para ello usas en este periodo refractario a la bomba de sodio potasio TPasa, que para que la carga se mantenga en menos 70 milivoltios, como es acá, se mantenga en menos 70 milivoltios, tiene que equilibrar las fuerzas positivas que salen con las fuerzas positivas que entran. Así que va a equilibrar las fuerzas metiendo 2 potasios y sacando a la vez 3 sodios. Haciendo esta equivalencia, la carga no va a cambiar de menos 70 milivoltios hasta que todo el potasio entre en la célula y todo el sodio salga de la célula, para que nuevamente vuelva a ocurrir otro potencial de acción u otra despolarización, o sea, otra corriente eléctrica. Imagínate en este momento, la corriente ha entrado en la neurona. El sodio entró en la neurona, aún no sabemos por qué entró. Una vez que el sodio entra, va a pasar por el axón. Vamos a ver esto pasar un momento más. Voy a cortar esta parte en el audio, ¿ya? Ya. Bien, tu neurona tenía carga negativa. El axón ahorita está con carga negativa. Mira cómo está entrando el sodio a través de canales de sodio. Y la carga negativa de tu axón se transforma en positiva por el ingreso de sodio. Ese fenómeno ya dijimos que se llama despolarización. Al inicio, la carga negativa, recuerda bien, tu neurona se transforma en positiva debido a la entrada de sodio, y este sodio va circulando por todo el axón, imagínate. Así como ocurrió a nivel del soma y las dendritas, el sodio sigue circulando por el axón. En un axón, como en este caso, un axón que no tiene mielina, está completamente desnudo, el sodio igual irá entrando poco a poco en la neurona hasta conducir la corriente en dirección a la parte final, que es el telodendrón. Aquí está tu neurona. Entonces, bien, hemos quedado que la neurona presenta gránulos de Nissl, leyes de retículo endoplasmático rugoso. La corriente eléctrica entra por este soma y estas dendritas, generalmente por dendrita, va hacia el cono axónico y de ahí va saltando el impulso nervioso de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier. No fue como el gráfico al ladito, ¿no? Que atravesaba todo el axón, ¿no? Ese axón era amielínico, no tenía estas vainas de mielina como aquí acá. Solamente la corriente eléctrica pasa de nódulo en nódulo, porque es la única parte desnuda que no tiene vaina de mielina. Como indicamos, la vaina de mielina, pues, es una parte aislante de la corriente, ¿no? Por ahí se aísla la corriente. Entonces el sodio va saltando de nódulo en nódulo hasta llegar, pues, a la parte final del axón. El axón acá está bifurcado, por ejemplo, va llegando a la parte final del axón, saltando y saltando, ¿no? Donde encontramos pues la parte final, que es el telodendrón, y la corriente pues termina yendo hacia el botón sináptico, que es esta parte final, ¿no? Los botones terminales que dijimos la vez pasada. Más o menos una neurona tiene cerca de 2000 botones terminales, ¿ya? O sea, puede hacer sinapsis con otras 2000 neuronas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay en este botón sináptico para ir yendo logrando, ¿no? Acá está el botón sináptico, por acá estaría entrando el sodio, ¿no es cierto? En el botón sináptico encontramos mitocondrias. Las mitocondrias, recuerda bien, que generan energía, pero también encontramos unas pequeñas bolsas a las cuales llamaremos vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas, estas bolsitas que se encuentran en el botón sináptico, están llenas de unas sustancias rojitas que ves ahí, conocidas con el nombre de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son liberados por la vesícula sináptica, liberados hacia otras neuronas, para dar origen a información, llevando información a otras neuronas. ¿Y qué información van a llevar? Eso lo veremos a posteriori. Lo importante es que para que estas neurotransmisores sean liberados, hace falta la presencia de calcio. O sea, para que el neurotransmisor sea liberado de las vesículas sinápticas, hace falta calcio, pero ya entra el sodio. Eso lo veremos al rato también. Hemos quedado que el sodio entra hacia el botón sináptico y va a provocar la entrada de calcio, algo de alguna manera así. Y este calcio dirá que se liberen los neurotransmisores que viajarán a otras neuronas llevando la información. Pero ¿de qué información hablas? Eso lo veremos, como te dije, a posteriori. Aquí vemos un espacio importante de lo que es la transmisión de impulsos nerviosos. Hemos quedado que el sodio llega al botón sináptico hasta el telodendrón. El potencial de acción dado por el sodio es corriente eléctrica. El sodio llegará al botón sináptico y este botón sináptico le dará información a otra neurona. Esto es una sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es la comunicación entre dos neuronas. Está formado por una neurona que va a transmitir la información y una neurona que va a recibir la información. En este caso, esta neurona está representada por el telodendrón y el botón sináptico, y esta neurona que va a recibir la información está representada por una dendrita. Esta es una dendrita, es un botón sináptico. Ahora, el botón sináptico con la dendrita hacen una sinapsis. Claro que están separadas por un espacio llamado espacio sináptico o hendidura sináptica. Ahora bien, el sodio entró al botón. Y como te dije, en el botón sináptico va a encontrar mitocondrias de estas pequeñas bolsitas llamadas vesículas sinápticas, llenas de neurotransmisores. Ahora, el sodio, una vez que llega al botón sináptico, provoca la apertura de canales de calcio. Es igual como en el caso del músculo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el músculo, el sodio entraba y liberaba también calcio y retículo sarcoplásmico? Aquí es igualito, el sodio ayuda a introducir el calcio al interior del botón. O sea, prácticamente ayuda a la apertura de botones de calcio.
receptores de calcio. Entonces el calcio termina entrando al botón sináptico. Este calcio, por su carga electropositiva bastante fuerte como la del potasio, él favorece digamos, extroversión de las vesículas sinápticas. O sea, lleva las vesículas sinápticas al borde del botón, inclusive evagina la vesícula sináptica para que salgan los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son transmisores de mensaje. Sustancias químicas que transmiten mensaje. ¿Pero de qué mensaje hablas? Ya hemos quedado que el neurotransmisor transmite mensajes de esta neurona, que es la neurona presináptica que mencionamos, a la otra neurona, que es la neurona postsináptica. En la neurona postsináptica, o sea, en la dendrita, la otra neurona, vamos a encontrar receptores de neurotransmisores. Receptores iónicos de neurotransmisores. O sea, ¿qué son esos receptores? Esos receptores van a captar este neurotransmisor. Van a ser receptores iónicos de ligandos, les llama así. ¿Por qué? Porque van a ligar este neurotransmisor y van a tener que absorber una sustancia iónica. No te entiendo. El neurotransmisor es una sustancia química. No es un ion, no es una carga. Es simplemente una sustancia química que será captada por este receptor de neurotransmisores. Este receptor va a captar este neurotransmisor y este neurotransmisor le va a obligar a este receptor a que absorba un ion. Un ion. Por eso se llama receptor iónico de ligandos. Entonces, a través de un ligando, que sería el neurotransmisor, mi receptor de neurotransmisores va a abrir un porito por donde van a entrar los iones. ¿Pero de qué iones hablas? Del ion sodio. ¿Te acuerdas que dijimos que una neurona, ¿no? Una neurona se ponía en contacto con las dendritas y el soma de otra neurona y le obligaba a absorber sodio? El sodio entraba, ¿no es cierto?, a la neurona. Pero ¿cómo es que la neurona terminó absorbiendo sodio? Pues simplemente el neurotransmisor le dijo a la neurona que absorba sodio, o sea, absorba iones de sodio, para continuar la corriente eléctrica. O sea, prácticamente quien hizo de que el sodio ingrese a la neurona fueron los neurotransmisores liberados por otra neurona. ¿Y estos neurotransmisores obligan a que absorba sodio? Todos estos neurotransmisores obligan a que absorban sodio de una medida u de otra. ¿Cómo es eso? Que hay un montón de neurotransmisores que absorberán diferente cantidad de sodio o obligarán a absorber diferente cantidad de sodio por parte de la neurona postsináptica. Eso dependerá netamente de la acción de cada una de tus receptores, ¿no? Cuánto sodio permitirán ellos que absorban. Bien, nuevamente vamos al asunto. Acá tenemos una neurona con vaina de mielina, como ves ahí. La neurona tenía un soma, como recuerdas bien, las dendritas y el axón, ¿no es cierto? El axón termina en telodendrón. Ahora el telodendrón termina en botones sinápticos que hacen sinapsis con otras dendritas, ¿no es cierto? Dendritas o soma, ¿de acuerdo? Ok, ahora bien, la neurona, así solita, es de color gris. ¿Por qué una neurona, profe, es de color gris? Porque tiene un pigmento gris en su interior, un pigmento de desgaste, al cual llamaremos lipofucsina. La lipofucsina le da ese color gris característico a tu neurona. El axón de tu neurona también debía ser gris, pero como en este caso tiene vaina de mielina, le da un aspecto de color blanquecino. El telodendrón nuevamente es gris porque no presenta vaina de mielina. Sabes que el telodendrón va a tener que hacer sinapsis con los somas y dendritas de otras neuronas. Entonces, esta es una sinapsis. Como el soma y las dendritas son de color gris y el telodendrón también, podríamos decir que las sinapsis son de color gris. Exacto. Las sinapsis son netamente sustancia gris. Pero los axones, como están revestidos por vaina de mielina, son del color blanco. Entonces, si tú sabes muy bien, en el sistema nervioso hay sustancia gris y hay sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, ¿quiénes serían la sustancia blanca? Pues netamente los axones, encargados de conducir información, ¿no? De nódulo en nódulo, recuerda que salta el pulso eléctrico. Y las sinapsis terminan siendo sustancia gris. O sea, el telodendrón con el soma y las dendritas termina siendo la parte gris de tu sistema nervioso. Recuerda que la conducción del impulso nervioso va del soma y las dendritas en dirección hacia el axón y de este axón hacia el telodendrón. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene tu neurona? Tu neurona presenta 4 propiedades, no, presenta solamente 3 propiedades, que son la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad. Son 4 propiedades en el músculo. Son 3 propiedades en la neurona, pero el CEPRUNSA solo menciona 2, solo menciona excitabilidad y conductibilidad. Después veremos pues por qué le colocamos otros transmisibilidad. Primero empecemos con la parte de excitabilidad. Toda neurona es capaz de estimularse mediante potenciales de acción, o sea, genera corriente eléctrica debido a que le mandan corriente eléctrica. O sea, excitabilidad dice que la neurona es estimulada por sustancias químicas que provocan potenciales de acción. En este caso, el neurotransmisor es una sustancia química que generó que la neurona cree corriente. Potenciales de acción, le llamamos a la corriente eléctrica. En este caso, pues chupar sodio. Si tu neurona chupó sodio fue por culpa de los neurotransmisores. Eso se define como excitabilidad. La neurona es estimulada, es excitada por sustancias químicas que le obligan a crear corriente.
¿Ya? Una vez que el sodio entra, recuerda bien que dijimos que la neurona no puede soportar mucho esa corriente eléctrica, se la pasa al axón, ¿no es cierto? La corriente pasa de nódulo en nódulo de Rambier por el axón, desde la cabecita, que es el soma, hacia las patitas, que es el telodendrón, ¿no es cierto? Si el sodio va saltando por el axón, se está conduciendo la corriente eléctrica hacia el telodendrón. Eso se conoce como conductividad. La conductividad es cuando la neurona conduce los impulsos nerviosos que han provocado o que han sido provocados por su excitabilidad. Si tu neurona conduce corriente eléctrica a través del axón, fue porque antes fue excitado. Entonces la excitabilidad termina conduciendo a la conductibilidad, que es el paso de corriente eléctrica a través de todo el axón en dirección al telodendrón. Pero el telodendrón no se queda con la corriente. Ayuda a liberar neurotransmisores que transmitirán la información hacia otras neuronas. Entonces esta sería la tercera propiedad de las neuronas, que sería la transmisibilidad, que es cuando una neurona manda su información hacia otras neuronas a través de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que estimularán a otra neurona en otro periodo de excitabilidad. O sea, así prácticamente se repite toda la historia de nuevo con la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad de la siguiente neurona. Y así sucesivamente. Ahora, si clasificamos a las neuronas, ¿cómo las clasificamos? Bien, en este gráfico vemos a 4 tipos de neuronas que menciona el CEPRUNZA, que son la neurona monopolar, la pseudomonopolar, la bipolar y la multipolar, que es la más común, la multipolar. Empecemos con la neurona monopolar, que según CEPRUNZA pues tiene una sola prolongación, ¿no? Una sola prolongación que podría ser un axón, generalmente es un axón. Son raras en el adulto, pero mira, si te has dado cuenta, no presenta dendritas, solo presenta un axón nada más. No hace falta dendrita porque el soma es el que capta la información, el axón es el que la conduce. Estas son raras en adultos, dice que se encuentra en la retina, abundan en el embrión, obviamente son más que nada embrionarias. Dice, están en la retina del ojo, es cierto, están en la retina del ojo y tienen función sensitiva. Bueno, si hablamos de retina, pues obviamente tiene función netamente sensitiva, pero como dije, claramente carecen en los adultos muchas de estas neuronas, ¿no? Son raras, como te dije, solamente retina del ojo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero también hay neuronas pseudomonopolares. Una neurona pseudomonopolar es aquella que no tiene dendrita, tiene un solo axón, pero este axón de repente se partió en dos. Es un axón bifurcado, le llamaban así antiguamente. Dice aquí el CEPRUNZA posee una sola prolongación, o sea, un axón que sale del soma, pero esta prolongación se ramifica más tarde en una rama periférica y una central. O sea, hay una rama que va al sistema nervioso periférico y otra que va al central. Una que va a la periferia del cuerpo, a la piel suponte, y otra que va al sistema nervioso central. Se les vayan formando las neuronas T en los ganglios nerviosos. Cuando habla de neuronas T, neurona en forma de T, si te has dado cuenta, en los ganglios nerviosos, ¿qué es un ganglio? Un ganglio es una especie de soma. Cuando hablamos de los ganglios sensitivos, son somas que terminan pues, presentando una rama que va a la periferia y una rama que va hacia el sistema nervioso central. O sea, para ser sincero, la neurona pseudomonopolar es una neurona sensitiva que conduce información de la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, las neuronas pseudomonopolares mayormente son neuronas sensitivas, y eso es correcto. Las neuronas bipolares son aquellas que tienen dos politos. Uno es una dendrita y otro es un axón. Ahora bien, se encuentran en polos opuestos, tanto el axón como la dendrita. Se halla, por ejemplo, en la hipófisis, en la retina del ojo, su función es la relación entre neuronas, interneuronal. Es algo interesante, sí puede ser una función importante de las neuronas bipolares, ¿no? Por ejemplo, en la retina del ojo se ha dado cuenta uno de que es una neurona de conexión entre neuronas de la corteza del ojo, netamente de la retina, o también en la corteza cerebelosa, donde también se ven estas neuronas bipolares. Ahora, las multipolares son las más comunes. Son aquellas que tienen varias dendritas y un solo axón. ¿Ya? Según CEPRUNZA, se hallan principalmente en las astas anteriores de la médula espinal, o sea, neuronas motoras, células piramidales de la corteza del cerebro y células de Purkinje del cerebelo. Tienen función más que nada motora, y eso es cierto. La neurona multipolar generalmente tiene una función motora, aunque también en ocasiones se le ha asociado con neuronas pues, de tipo asociativo o interneuronal. Eso te va a ver a posteriori de acuerdo al siguiente gráfico. Este es un gráfico que te dice lo mismo, la clasificación de las neuronas por su estructura y por su función. Si hablamos de las neuronas monopolares, que es similar al dibujo anterior, ¿no? Solo que más caricaturizado, la neurona monopolar dijimos que no se encuentra en los adultos, está más que nada en el embrión, y si está en el adulto está en la retina del ojo. Eso es cierto, sí es cierto. La neurona pseudomonopolar, dijimos que es una neurona en T, ¿no es cierto? Con un axón partido en dos bifurcado. Generalmente es una neurona sensitiva, la veremos después acá, ¿no? Que conduce sensaciones desde la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Las neuronas bipolares, es cierto, algunas son conectivas, como en el caso de las que se encuentran en la retina del ojo, en la corteza del cerebelo, ahí se encuentran neuronas bipolares que tienen una dendrita y un axón.
Una dendrita, acá hay un gráfico interesante, ¿no? Porque ambos parecen axones debido a que ambos presentan pues vaina de mielina, ¿no? Pero así generalmente son las bipolares. Y las multipolares, que son las más comunes, que dijimos que presentan varias dendritas y un solo axón. Normalmente las neuronas multipolares son motoras, como ves aquí, pero también como ves en el gráfico también pueden ser asociativas o intercalares. Eso lo veremos también a posteriori. Y las neuronas multipolares pueden tener hasta 7 dendritas, de 5 hasta 7 dendritas, según dice la teoría. De 5 se tiene más o menos 7 dendritas, vemos acá, de 5 a 7 dendritas, y un solo axón que se ramifica en el telodendrón. Como dijimos, pueden ser neuronas motoras o neuronas pues, asociativas, por ejemplo. Hablando justamente de eso, el tipo de neurona por su función. Por su función, las neuronas se distinguen en 3 tipos, que son las neuronas sensitivas, las neuronas intercalares o asociativas y las neuronas motoras. Todo depende de lo que hablemos de lo que es un arco reflejo que se ve en la parte del sistema nervioso. Imagínate que tú recibes un estímulo doloroso, te vas a hincar con una espina. Ahora, ese estímulo doloroso es una sensación que viajará por una neurona sensitiva. La neurona sensitiva, como ves acá, es una neurona pseudomonopolar, ¿no? Que ves aquí. Ahora, esta neurona sensitiva viaja con esta sensación en dirección al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central vas a encontrarte con una neurona, más que nada amielínica, como ves aquí, una neurona llamada neurona intercalar o neurona asociativa. Esta neurona intercalar o asociativa es una neurona multipolar, como puedes ver aquí. Es una neurona que va a conectar tanto a la neurona sensitiva con la motora. Esta neurona intercalar va a crear respuestas a este estímulo, a esta sensación que recibió. Entonces estas respuestas pueden ser pensadas o no pensadas, lo veremos eso después, ¿no? Si son creaciones o respuestas pensadas, pues la creó obviamente tu cerebro, y si no son pensadas, pues la creó otro órgano que no fue el cerebro, por ejemplo la médula espinal. Una vez que la neurona intercalar crea la respuesta, esa respuesta viaja por una neurona que también es multipolar, pero mielinizada, llamada neurona motora. Esta neurona motora conduce la respuesta del sistema nervioso central en dirección a órganos efectores como los músculos y las glándulas. En este caso va hacia un músculo. Estos músculos retirarán la mano del lugar donde se estaba causando dolor, no sería la respuesta. Entonces la neurona motora conduce respuestas. No crea la respuesta, pero conduce respuestas ante un estímulo. Quien condujo el estímulo, la sensación del estímulo hacia el sistema nervioso central fue la neurona sensitiva. La neurona intercalar creó la respuesta y la neurona motora conduce la respuesta hacia los órganos efectores, en este caso un músculo que retirará la mano donde se encontraba el estímulo doloroso. ¿Ya? Eso es lo que queremos saber, pero cuando indicamos que una neurona intercalar crea respuestas pensadas y no pensadas, ¿a qué nos referíamos con eso? Hay algo muy interesante. Cuando tú recibes un estímulo, una sensación, ¿no? Vamos a suponte que te golpeamos con un martillito, ¿ya? Ahí te golpeas con un martillito, ¿ya? Un martillito de goma te golpea la rodilla, sabes que vas a levantar la piernita, ¿no es cierto? Vamos a ver acá te golpearon la rodilla y tú al toque levantas las piernitas. Ese movimiento que hiciste es un movimiento no pensado. Se llama acto reflejo. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo es una respuesta no pensada, pero inmediata, rápida ante un estímulo. Te golpearon la rodillita y tú al toque levantaste la piernita. Fue una respuesta sin pensar. Tú ni siquiera sabías que la podías levantar. La levantaste al toque sin darte cuenta. Entonces, esa respuesta, ¿quién la creó? La creó una neurona que se encontraba en tu médula espinal, la neurona intercalar. La neurona sensitiva, como ves acá, tiene su dendrita. Ella llevó la sensación de tu rodilla hacia tu sistema nervioso central, para decir hasta tu médula espinal, y tu médula espinal pues, no sabe pensar, ¿no? Allí había una neurona asociativa, intercalar, que creó una respuesta no pensada, a la cual llamaremos reflejo. ¿Esa respuesta cuál fue? Levantar tu piernita. Esas respuestas no pensadas hoy en día pues no sirven de nada, pero antiguamente podrían salvar tu vida, porque si te golpeaban tú tenías que responder pateando a la otra persona. Es una respuesta al final aparentemente pensada, ¿no? Pero hoy en día ya es automática, ya no tiene mucho que ver. Fue tantas veces que pateaste que pues ahora lo haces de manera automática, ¿no? Lo llamamos ahora pues reflejo, ¿no? Pero suponte que estas respuestas pues no van a la médula, se van de frente al cerebro, suponte. Aquí tienes el asunto. Te golpean con el martillito, tú levantas la piernita, ¿no es cierto?, como acto reflejo, pero el nervio sensitivo no solo se queda en tu médula, sino que se dirige al cerebro, donde vas a encontrar otra neurona de asociación. Esta neurona es más inteligente que la anterior, la que estaba en la médula. La médula solamente quiso levantarse el pie, ¿te acuerdas? En cambio, esta neurona que está acá arriba, esta neurona es más pensante. Ella crea una respuesta pensada. Por ejemplo, ¿no? Suponte que la respuesta es, ¿sabes qué? En lugar de levantar la patita, ¿qué te parece si le metemos un puñetazo a esa persona por haberte golpeado con el martillito de goma? Es una respuesta pensada que después viaja por una neurona motora y se dirige al puño de la persona, ¿no? La cual le empuña la mano y luego le manda un golpe a la persona que te golpeó con el martillito de goma. Pues esa respuesta, pues, fue una respuesta pensada.
Pero pensada por la médula, no. Como te diste cuenta, lo único que piensa aquí es el cerebro. Ahí estaría la otra neurona intercalar. Por lo tanto, pues las neuronas intercalares o asociativas no solo están en la médula espinal para crear respuestas no pensadas, sino que también se encuentran en el cerebro, ¿no? Donde estarían las respuestas pues pensadas. Pero siempre, existiendo siempre una neurona sensitiva que conduce la sensación y una neurona motora que conduce la respuesta hacia los efectores, que en este caso serían pues los músculos. Bueno, eso es con respecto a lo que son las neuronas en parte genérica, porque hay más cosas que decir. Sin embargo, hay otros sujetos más de parte de las neuronas, como indicamos anteriormente, ¿no? Están las neuroglías. ¿Qué son, profe loco, las neuroglías? Las neuroglías son como los sirvientes de las neuronas. Son células que tienen como función el sostén mecánico, el metabólico y la protección de las neuronas. Son sus sirvientes realmente. No reciben ni transmiten impulsos nerviosos, a pesar que forman uniones con las neuronas, ¿no? Comunicaciones o intercambios con otras células neurogliales también, pero estas células sí pueden reproducirse. A diferencia de las neuronas que no se reproducen, las neuroglías viven para reproducirse y seguir sirviendo a su ama, que en este caso sería la neurona. Se considera que por cada neurona existen hasta 10 neuroglías. Es lo que menciona el CEPRUNSA, sí, pero en otros libros también se destaca que puede haber hasta 50 neuroglías por cada neurona. Estas neuroglías, pues aquí en la clasificación te da un montón de neuroglías la UNSA, pero acá lo que más importa es que existen solo dos tipos de neuroglías, las que viven en el sistema nervioso central y las que viven en el sistema nervioso periférico. Aquí, por ejemplo, ves a las neuroglías, ves acá el color blanco, el color azul, las naranjitas y las amarillas son neuroglías. La neurona está de acá, ¿ves? Está completamente inmovilizada por esta célula que está aquí, ¿no es cierto? Ella es la ama y señora de las demás neuroglías. Mira, hasta ves un vasito sanguíneo. Este es el sistema nervioso central y aquí en la zona blanca ves al sistema nervioso periférico, también con algunas neuroglías. Muy escasas, pero parece que hubiera dos siquiera, ¿no? Neuroglías. En el sistema nervioso central, ¿cuáles son las neuroglías más famosas? La primera es la que crea una vaina de mielina para la neurona. Las neuronas del sistema nervioso central presentan neuroglías que le crean su vaina de mielina, envolviendo al axón. Esas neuroglías tienen tentáculos, ¿no? Parecen pulpitos que envuelven hasta 15 axones diferentes. Esa neuroglía que crea mielina para el sistema nervioso central se llama oligodendrocito u oligodendroglía. El oligodendrocito o la oligodendroglía tiene la misión de envolver y crear mielina para las neuronas del sistema nervioso central. Oligodendrocito u oligodendroglía, no lo olvides. Ahora, pero hay una neuroglía que es mucho más grande que todas las demás, como ves aquí, es gigantesca. Esta neuroglía se llama astrocito o astroglía. El astrocito es como el cocinero de la neurona. Ella, con sus piecitos, sus prolongaciones, se pega al vaso sanguíneo con sus llamados pies chupadores, le absorbe nutrientes a la sangre y se los da a la neurona para alimentarla. El astrocito, ¿qué hace? Nutre neuronas en el sistema nervioso central. Entonces bien, acá tenemos a dos neuroglías importantes, ¿no? El oligodendrocito, que crea mielina para las neuronas del sistema nervioso central, y el astrocito o astroglía, que alimenta a las neuronas o nutre neuronas en el sistema nervioso central. Hay que tomar en cuenta que el astrocito se encuentra entre la sangre y las neuronas del encéfalo, ¿no? Aquí forman una barrera estos astrocitos, una barrera que vino de pregunta de examen de admisión hace años. La barrera se llama barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es la barrera que separa sangre de encéfalo. Y pues la única célula que está entre la sangre y el encéfalo es el astrocito. Por eso es que vino de pregunta del examen de admisión. ¿Qué célula forma la barrera hematoencefálica? Pues los astrocitos o astroglías. Ahora, hay algo muy importante. El astrocito también alimenta al axón. Y cerca del axón está el oligodendrocito. Dice la teoría que si junto un astrocito con un oligodendrocito, los dos juntos, forman lo que llamaremos una macroglía, que es el sostén prácticamente de la neurona, no es un sostén mecánico y nutricional. Sostén mecánico por el oligodendrocito y nutricional por la astroglía. Entonces prácticamente la macroglía resulta ser la unión de oligodendrocito más astroglía o astrocito. Hay que tomar muy en cuenta eso. Si hay macroglías, es obvio que existirán las microglías. Pero en sí, ¿qué son las microglías, profe? Las microglías son macrófagos, son exmacrófagos. Eso se ve en la parte tejido conectivo, cuando has visto unos videos de tejidos, el video único que tienes de tejidos, ¿no? De tejido epitelial, conectivo, cartilaginoso, óseo. Ahí vas a ver un conjunto de videos, ¿no? En un solo video de una hora, donde están estos 4 tejidos importantes, donde hablan de este sujeto, la microglía. La microglía es una neuroglía muy pequeña, muy pequeñita, tiene prolongaciones de forma de espina.
Pero no te confundes, es un antiguo macrófago, una célula que le gusta fagocitar de todo, destruye de todo. La microglía es como el guachimán del tejido nervioso. Él defiende a la neurona de gérmenes. Viene un germen y él se lo come, protege de infecciones. Pero también cuando ve una neurona dañada o alguna célula dañada, él se la come. O sea, puede matar neuronas si están dañadas. Recuerda que una neurona no puede reproducir si se muere, pues alguien tiene que comer ese pedacito de neurona muerta y pues eso lo hace la microglía. Entonces la microglía, un comedor de desechos pues bastante poderoso, ¿no? Luego de esta microglía encontramos a la célula ependimaria, que si te fijas muy bien se parece mucho a las células epiteliales, pues la célula ependimaria es una neuroglía que vino del tejido epitelial. Esta neuroglía, pues mira, tiene microviosidades y pues su función más importante es la de crear líquido cefalorraquídeo. Como tú sabes, pues dentro del sistema nervioso central hay líquido cefalorraquídeo y pues ese líquido cefalorraquídeo es creado por estas células llamadas células ependimarias o ependimocitos. Estos ependimocitos son células epitelioides, ¿no?, que crean ese líquido, que lo sacan a través del exudado de la sangre, ¿no? Ese líquido llamado líquido cefalorraquídeo, que se forma pues primordialmente a nivel de los plexos coroideos del sistema nervioso central, ¿no? Ahí en esos plexos coroideos vas a encontrar esta célula llamada célula ependimaria. Entonces, en conclusión, pues vas a encontrar pues varios tipos de células en el sistema nervioso central. Por ejemplo, ya indicamos el oligodendrocito que crea la mielina para el central, el astrocito que forma la barrera hematoencefálica y alimenta las neuronas, la microglía que protege a la neurona de infecciones, inclusive la mata ella también, y la célula ependimaria pues que crea líquido cefalorraquídeo. Esas son las sirvientes de las neuronas ubicadas en el sistema nervioso central. Sin embargo, en el sistema nervioso periférico, yo solo encuentro otras células diferentes a las que están en el central. Encontramos a la célula de Schwann. La célula de Schwann crea la vaina de mielina para el sistema nervioso central. Y encontramos a alguien que le da nutrición a la célula, que es la célula satélite. La célula satélite alimenta de alguna forma las neuronas, ¿no? Es una especie de barrera, un aislante, para evitar que otras sustancias pues sean liberadas, para que las sustancias no escapen de estas zonas, sustancias nutritivas que van a alimentar a la neurona del periférico. Entonces, aquí tenemos a la célula de Schwann que visa a la neurona, creando vaina de mielina, y la célula satélite que le da un límite a la neurona, la protege, ¿no? La protege y la ayuda a nutrirse, ¿no? Es algo interesante este punto. O sea, la neurona del periférico pues no tiene mucha protección, no más que la célula satélite y de la célula de Schwann. En cambio, el sistema central pues tiene varias neuroglías que sirven a esta neurona, esta única neurona. Tiene más sirvientes el central que el periférico. Y uno se preguntaría pues ¿por qué el sistema nervioso central tendría más sirvientes que el periférico? Por una razón sencilla. Una neurona del periférico difícilmente muere. Si se lesiona, se regenera sola, con más rapidez. En cambio, una neurona del central, sé que suena absurdo, pero tiene tantos sirvientes que ella la vuelven tan delicada que cuando ella se lesiona es muy difícil que se repare. Y esto es algo muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? Cuando una neurona del periférico se lesiona, se puede regenerar, se puede reparar. No se reproduce, ¿cierto? Pero puede regenerar su membrana que se ha roto, puede repararse fácilmente. En cambio, una neurona del central se lesiona y al toque ya se muere, se destruye, y microglía más aún cuando la termina matando por completo. Entonces una neurona del central difícilmente se regenera, por lo tanto un daño a nivel del cerebro pues puede considerarse irreversible, comparado con un daño en los nervios periféricos que es más reparable. Un daño en el sistema nervioso periférico puede repararse. Si te cortan un brazo, si te lesionan un brazo o un corte, no te amputan el brazo, pero te queda lesionado, ese brazo puede volver a recuperar movimiento con el tiempo. Pero si te acuchillan una parte del cerebro y ese brazo muere, pues el daño más ha sido en el sistema nervioso central, así que ese brazo nunca más volverá a moverse, porque fue gobernado más que nada por el central y la lesión estuvo a nivel del sistema nervioso central. Entonces es muy peligroso. Si tú te has dado cuenta, cada vez que alguien te ataca, tú instintivamente colocas los brazos para proteger tu cabeza. Prefieres que te rompan los brazos a que te rompan la cabeza. Y eso es algo, pues, lógico, ya que los nervios del brazo pueden regenerarse y reparar el movimiento de tu brazo si termina lesionado, pero en cambio un daño cerebral ya quedamos que es permanente, ¿no? Y eso es algo muy interesante a tomar en cuenta siempre lo que es las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Vamos a dar unos datos de interés, ahora que hemos hablado ya de la parte genérica del sistema nervioso, de la parte tejido nervioso. Datos de interés. Las neuronas, como dijimos, son las células, si bien es cierto, no las más abundantes, son las más importantes del sistema nervioso. El cuerpo celular o soma, dice, su diámetro varía de neurona a neurona, pero se sabe que el soma más grande, ¿no? El soma más grande puede medir hasta 135 micras de diámetro,
de longitud, digamos así, y la neurona más chiquita, su soma puede llegar a medir solamente 5 micras. ¿Qué neurona tiene el soma más grande? La célula gigante de Betz, ubicada en una de las 6 capas que tiene tu corteza cerebral. La célula gigante piramidal de Betz, célula en forma de pirámide, llega a tener una longitud, un diámetro promedio de 135 micras. O sea, imagínate, 135 micras, grandaza el soma de la neurona de la célula gigante de Betz. Es una célula motora ubicada en la corteza cerebral. Pero la neurona más chiquita se encuentra muy cerca, a nivel del cerebelo. En el cerebelo hay células granulosas. Esas células granulosas son tan pequeñas y su soma, pues máximo mide pues unas 5 micras, bastante pequeñita comparada con la célula gigante de Betz. Una está en el cerebro y la otra está en el cerebelo. Es un dato tal vez importante a tomar en cuenta, ¿no? La célula más grande y la célula más chiquita del sistema nervioso. Ahora, otras cosas también que hay que tomar en cuenta. Si bien es cierto que tu neurona no se reproduce, bueno, actualmente no se reproduce en ti, sin embargo esta neurona pues sí se reproducía cuando eras embrión. Dice, durante el desarrollo embrionario, las neuronas son capaces de reproducirse a razón de 250.000 neuronas por minuto. Ahora, ¿cómo es que se reproducen de manera tan vertiginosa? Es que justamente el 40% de los genes humanos, es casi la mitad, participan en la formación del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso requiere de bastante información genética, prácticamente esa especialización que tiene tu sistema nervioso para formarse a partir de genes, ¿no? El 40% de genes que terminan formando, pues, ordenando la formación de tu sistema nervioso. Bien, en la imagen se logra ver una neurona cómo está captando, conduciendo y transmitiendo impulsos nerviosos hacia otras neuronas. ¿Ves? La neurona está captando información, conduciéndola y luego transmitiéndola mediante los neurotransmisores a través de este espacio llamado espacio sináptico o hendidura sináptica. Pues ante todo, pues antes de empezar esta última parte del tema nervioso, pues veamos que es una sinapsis, ¿no? Una sinapsis es el lugar de comunicación entre dos neuronas, o entre una neurona y una célula efectora. En este caso puede ser un músculo o una glándula que también pues son estimuladas por la sinapsis a través de neuronas, ¿no? En promedio, dice, cada neurona se divide para dar algo de 2000 sinapsis. O sea, una sola neurona tiene cerca de 2000 terminaciones sinápticas, o sea, 2000 botones sinápticos, por lo tanto puede dar hasta 2000 sinapsis. Es por ello que si hay 10 a la 11 neuronas, suponte, en el sistema nervioso central, que es lo que se calcula más o menos, se deduce que hay cerca de 2 por 10 a la 14 sinapsis, bastante sinapsis. Calcula cuánto es 2 por 10 a la 14. Ahora, una sola neurona recibe cerca de 1000 a 10.000 sinapsis de otras neuronas. Si bien es cierto, una sola neurona da 2000 sinapsis, recibe de otras neuronas entre 1000 a 10.000 sinapsis. Ahora, dos neuronas se encuentran separadas por un espacio llamado espacio sináptico o hendidura sináptica que más o menos oscila entre los 20 a 50 nanómetros de distancia. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas eliminadas por las vesículas sinápticas, como podrás ver aquí, y que transmiten información hacia otras neuronas, o sea, las neuronas postsinápticas. Ahora ves en la neurona postsináptica un receptor de estos neurotransmisores justamente, ¿no? Ahora, estos neurotransmisores pues son un montón. Claro que muchos no han sido muy estudiados, pero sí hay uno que ha sido muy estudiado, que es la acetilcolina. Este neurotransmisor es propio del sistema nervioso simpático, bueno, más bien dicho parasimpático, que es el que libera generalmente acetilcolina. Su disminución de acetilcolina a nivel central pues se asocia al Alzheimer, que es la degeneración de las neuronas que provoca un gran olvido en las personas, ¿no? Ahora, esta acetilcolina estimula las fibras musculares esqueléticas para contraer, o sea, favorece la contracción muscular, por lo tanto sería excitatoria a nivel de las uniones con los músculos, o sea, las uniones neuromusculares. A nivel cerebral dice que tiende a causar acciones excitatorias. Es inhibitorio, dice, por acción del nervio vago. O sea, el nervio vago ayuda a hacer que este neurotransmisor sea pues inhibitorio. O sea, tanto la acetilcolina puede ser tanto excitatoria como inhibitoria. Excitatoria a nivel muscular, a nivel cerebral, e inhibitorio a nivel del nervio vago, porque dice que disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora, otro neurotransmisor también conocido es la adrenalina. No tan conocido como acetilcolina, pero adrenalina y noradrenalina son parte del simpático, si tú recuerdas muy bien. La adrenalina, por ejemplo, es hiperglicemiante. Aumenta glucosa en sangre igual que la noradrenalina. Y también aumenta la frecuencia cardíaca. La noradrenalina tiene que ver con regular los estados de ánimo. Te ayuda a mantenerte en ánimo. Aumenta en hígado y músculos, sobre todo, ¿no? En hígado y músculo aumenta la concentración de glucosa. O sea, aumenta glucosa en sangre más que nada en hígado y músculo. Ahora bien, esto se produce porque, al igual que el glucagón, dice la adrenalina,
La noradrenalina moviliza la reserva de glucógeno hepático y la deficiencia, o a diferencia del glucagón, mejor dicho, también moviliza la reserva de glucógeno a nivel de los músculos. Eso es lo que hace la noradrenalina, a diferencia del glucagón, ¿no? Que el glucagón aumenta la movilización de glucógeno a nivel hepático, transformando en glucosa, pero noradrenalina no solo lo hace a nivel hepático, sino también a nivel muscular, transforma el glucógeno en glucosa. Ahora, aumenta la presión arterial, la noradrenalina. Esto se produce en las arteriolas, en las que tiene una gran vasoconstricción que provoca justamente ese aumento de presión. También aumenta el ritmo cardíaco, igual que lo hace la adrenalina. La dopamina es un neurotransmisor cerebral, ¿no? Regula las emociones y el tono muscular. La dopamina en personas con enfermedad de Parkinson aparece al 50% de los niveles normales, o sea, está disminuida la dopamina en pacientes con Parkinson, y produce rigidez muscular y falta de coordinación motora. Por el contrario, dice la esquizofrenia, dice que se asocia en buena medida con un aumento excesivo de los niveles de dopamina, ¿no? Esto es también algo importante. Si bien es cierto, se sabe que disminuye en el Parkinson, se sabe que también en algunos tipos de esquizofrenia la dopamina aumenta, ¿no? Como neurotransmisor. Esto es a nivel como neurotransmisor. Recuerda que la dopamina también a nivel hormonal, pues disminuye la creación de prolactina para evitar la creación de leche, ¿no? Pero esto es a nivel de neurotransmisores, la dopamina. Ahora, la serotonina es más que nada inhibitorio, regula el sueño, el estado de ánimo también, tiene que ver mucho con el estado de ánimo, inhibe el dolor, se le conoce como la hormona del placer, la hormona del humor. El ácido gamma-aminobutírico, o sea, el llamado GABA, es el principal inhibidor del sistema nervioso central, regula la actividad del sistema motor, o sea, le hace al ser humano pues tranquilizarse, ¿no? Al igual que la glicina, que regula la concentración también de amoníaco en sangre y es también inhibidor cerebral, igual que el GABA. Entonces, dos inhibidores cerebrales son ácido gamma-aminobutírico y glicina. El glutamato y el aspartato, por el contrario, son excitadores cerebrales. El glutamato es el principal excitador cerebral y dice que ayuda al aprendizaje, la memorización y fomenta la creación de ácido clorhídrico a nivel del estómago. El aspartato mejora la función hepática y ayuda a resistir la fatiga. Es otro de los más representativos excitadores cerebrales, al igual como dijimos que el glutamato. La leucina encefalina, ¿no? Leucina y encefalina en el sistema nervioso central se relaciona con la transmisión de dolor, o sea, leucina y encefalina son las que transmiten el dolor, y la sustancia P también se localiza en ganglios basales y en la médula espinal, participa como reflejo en el reflejo mientérico, o sea, el movimiento intestinal, y permite la secreción de saliva. También sensibiliza al dolor, lo hace más susceptible al dolor tanto leucina, encefalina como sustancia P. Por el contrario son las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas actúan como inhibidores del dolor. Esto es también algo importante. Esto vino de pregunta de examen de admisión con respecto a sustancia P. ¿Quién aumenta el dolor? La sustancia P. Y la que la inhiben son las beta-endorfinas, ¿no? Esto es lo que corresponde a lo que son neurotransmisores tanto del sistema nervioso central como del periférico. Aquí podemos ver cómo es el impulso nervioso viaja de nódulo en nódulo hasta llegar a los músculos. Esto es una sinapsis neuromuscular donde sabes bien que actúa la acetilcolina como un excitador, ¿no? Y los demás neurotransmisores que viajan de una neurona hacia otra, como puedes ver aquí, captadas por la neurona postsináptica a través de receptores de neurotransmisores que pues ordenarán la continuación del impulso nervioso. En la parte de arriba, como ves, pues la acetilcolina, cuando llega a ser liberada hacia los músculos, provoca la contracción muscular. Bien, con esto ponemos fin al tema de tejido nervioso, tercera entrega del video de tejidos animales, un tema bastante largo. Les agradezco por esta parte teórica, es importantísimo esto para tus futuros exámenes de admisión, la parte de tejido nervioso. Por su atención, pues gracias, y pues que les vaya muy bien, sea la mañana, tarde o noche en la que veas este video con respecto al tema, como te digo, de tejido nervioso. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días aquí en tu Academia Unger. Bienvenido.